Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces ahora a comenzar a adentrarnos en los conceptos estadísticos, conceptos que son fundamentales para el desarrollo del proceso que ustedes al cual se van a ver abocado. Vamos a tratar de identificar unas definiciones básicas que nos ayudarán al análisis, a la recolección, a la interpretación de datos y sobre todo a la toma de decisiones. ¿Qué es la estadística? La estadística es la parte de las matemáticas que se encarga del estudio de una determinada característica en una población. ¿Qué hace entonces la estadística? Recoge datos, los organiza en tablas, por ejemplo en tablas de Excel, los representa gráficamente, los analiza, pero solamente ¿para qué? Para sacar conclusiones y para tomar una serie de decisiones sobre los datos encontrados. ¿Por qué decimos que es una parte de las matemáticas? Porque vamos a ver que básicamente aplicamos sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Pero en términos generales ya aparece un término que es población. ¿Y qué es la población? La población son todas aquellas personas o todas aquellas condiciones que están relacionadas con nuestro rol y con nuestro quehacer. Básicamente existen dos tipos de estadística, una es la descriptiva y otra es la inferencial. Población. Población son todas las personas o todos los datos o todos los productos o todos los artículos que están en nuestro almacén. Pero podemos, desde el punto de vista matemático, definir la población como finita o infinita. Finita, por ejemplo, cuando sabemos el número de unidades que se encuentra en los inventarios y que podemos contrastar físicamente, o infinita cuando no podemos determinar el número de personas o el número de usuarios o el número de productos que se espera lleguen a un almacén o que hagan parte de un proceso logístico. Al hacer un estudio de una determinada población, observamos unas características de sus elementos o de los individuos, y cada una de estas características se llama variable estadística. Pero, ¿cuáles son las variables estadísticas que se manejan dentro de los procesos? Las variables estadísticas están como la longitud, el ancho, el peso, el volumen, las condiciones de los materiales, etc. ¿Por qué se llaman variables? Porque comienzan a tener un comportamiento típico en el tiempo. Es decir, puede suceder que en un mes un producto se consuma más que en otro, o puede llegar a suceder que las ventas o las compras que se hacen de un artículo variarán si, por ejemplo, hemos podido determinar que un producto se consume más o que un producto se consume más. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de los productos estacionales. Por obvias razones, ustedes recuerdan o saben que en Colombia existen algunos productos estacionales. Venimos de uno de los más fuertes, que fue la Semana Santa, en donde el consumo de algunos artículos prima sobre los demás. Tenemos dos tipos de variables desde el punto de vista de la estadística: las variables cualitativas y las variables cuantitativas. La variable cualitativa hace referencia a las cualidades, es decir, qué diferencia un producto del otro, qué diferencia un servicio del otro. Y por definición o por clasificación, podríamos decir que las variables cualitativas se clasifican en ordenables y no ordenables. Las ordenables son aquellas que nos denotan un grado o nos denotan una ubicación de una con respecto a la otra. El ejemplo típico de este tipo de variable cualitativa ordenable son los grados militares. Y otra variable cualitativa son las no ordenables. Son aquellas que solo admiten una ordenación alfabética. Por ejemplo, cuando decimos que vamos a hacer una clasificación de inventarios ABC, esa es una variable cualitativa ordenable. No ordenable, perdón. ¿Por qué no ordenable? Porque dentro del A estarán aquellos que tienen una máxima rotación, dentro del B una rotación intermedia y definitivamente dentro del C una rotación muy baja. La variable cuantitativa discreta
son aquellas que yo puedo contar, son aquellas que yo puedo analizar. Y muchas de las variables que manejan en sus almacenes son variables cuantitativas. Pero también las variables cuantitativas se dividen en dos: la discreta y la continua. Una variable discreta, una variable cuantitativa discreta, es aquella que toma únicamente valores enteros. Ejemplo: un tubo, un galón de pintura. Y las variables cuantitativa continua es aquella que puede tomar valores intermedios. Entendido por valores intermedios aquellos datos que no cumplen la unidad, sino que están divididos desde 0 hacia adelante. Por ejemplo, medio galón de pintura, 800 centímetros cúbicos de una solución específica, etc. La frecuencia, y lo vamos a trabajar en los ejercicios que están diseñados en este módulo, hace referencia al número de veces que se repite un cierto valor dentro de las variables. Por ejemplo, yo puedo medir la frecuencia con la que un vehículo hace entregas en una zona determinada. Puedo medir la frecuencia en la cual los artículos, con qué frecuencia ingresan o salen determinados artículos al almacén. Puedo determinar la frecuencia en la cual se establecería el número de visitas que un cliente puede hacer a un lugar o a nuestra bodega. Entonces, la frecuencia es básicamente eso: cuántas veces se repite una acción en un periodo de tiempo. Miremos, por ejemplo, este ejercicio. Hay una compañía que está interesada en determinar cuál es la frecuencia de correos internos por unidad de tiempo. Entonces, la tabla, ¿qué nos muestra? La tabla nos muestra una serie de datos que han sido recolectados. Y entonces aquí es donde vamos a tener el primer elemento de la estadística. Fíjense que se podría argumentar que en términos generales hay la posibilidad de recoger información en 5 días. ¿Y cómo podríamos determinar? Podemos decir que las columnas son los días en los cuales se recolectó la información: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y las filas determinan, por ejemplo, las horas en las cuales se hizo la recolección de la información. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Quiero llegar a comentar que en una tabla se puede recolectar información y se puede organizar dependiendo de las variables que ustedes quieren determinar. Para poder determinar la frecuencia, pues sería contar cuál es el número que más se repite, y dependiendo del número que más se repita, pues esa sería la frecuencia diaria de correos que llegan a las diferentes áreas. Entonces, como nos podemos dar cuenta, la solución del ejercicio es la siguiente. Dense cuenta que en las columnas hemos colocado los días en los cuales se levantó la información, es decir, el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y en las filas tenemos las horas en las cuales hubo el levantamiento de la información. Va de 7 de la mañana prácticamente hasta las 14 horas. Por decir algo, el día lunes de 9 a 10 de la mañana se escribieron 21 correos. Y por decirlo de otra manera, el día viernes entre las 12 y 13 de la tarde se produjeron 24 correos. ¿En qué consiste el ejercicio? En tratar de determinar cuál es el número o cuál es la frecuencia o el número de veces que más se repite dentro de la recolección de la información. Al lado derecho de la gráfica, de la tabla, ustedes observan que hemos numerado del 16 al 27. Eso significa que el mínimo número de correos que entraron fueron 16 y el número máximo de correos que entraron durante la medida fueron 27. Al observar nos damos cuenta que 26 es el número de veces que más se repite. Eso significa que la frecuencia promedio establecida de acuerdo con la medición y con los datos obtenidos es de 26 correos al día. ¿Esto para qué nos puede servir? Bueno, este es un ejemplo de correos, pero lo podríamos determinar, por ejemplo, con número de unidades que entran y salen del almacén diariamente, o con número de vehículos que ingresan a la plataforma, o con el número de unidades que rotan dentro del inventario.
Para esto podemos utilizar esta sencilla herramienta llamada frecuencia. ¿Listo?